Nos encontramos en el Evangelio de Mateo, el primero de los evangelios, y estamos considerando pormenorizadamente, con mucho detalle, la enseñanza de Jesús en lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y en esta ocasión nos encontramos en el capítulo 5 y vamos a considerar los versículos 19 y 20. Capítulo 5, versículos 19 y 20, pero vamos a leer también los versículos 17 y 18 ahora, donde Jesús dice: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». Y posiblemente sea uno de los temas más espinosos que podemos encontrar en la enseñanza cristiana. ¿Cuál es la relación que tiene el cristiano con la ley de Dios? Hay temas complejos, hay temas difíciles de ver, incluso en la misma Escritura, precisamente por la profundidad que tienen, y uno de ellos sería esta relación que tiene el cristiano con la ley. ¿Cuál es la relación que tenemos con la ley de Dios? Y existen muchas maneras de concebir esa realidad, esa relación que tenemos con la ley de Dios. Tenemos que recurrir a nada más y nada menos que a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, por tanto, en todo momento, para ver cuál es la actitud que tú y yo tenemos que tener hacia la ley de Dios. Y es que existen extremos que debemos considerar cuidadosamente y que la palabra de Dios rechaza tajantemente. Por un lado es lo que se llama el antinomianismo, es decir, pensar que la ley de Dios no tiene nada que decirnos hoy en día a los cristianos. Ya ha muerto Cristo por nosotros y por tanto somos libres de la ley en todo sentido. Y por otro lado, otro extremo también que aparece muchas veces en la historia de la Iglesia cristiana es lo que se llama el legalismo. Pensar que por la obediencia a la letra de la ley podemos ser salvos. Y nuestro Señor Jesucristo se refiere a ambos extremos aquí en este pasaje, en los versículos 19 y 20. Me gustaría que pudiéramos verlos con detalle en esta ocasión. Tenemos que darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo está aquí enseñando de tal manera que nosotros podamos ver cuál es la actitud correcta hacia la ley de Dios. Y en primer lugar, en el versículo 19 dice: «De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos». Y lo primero que tenemos que notar aquí en este versículo es cómo nuestro Señor Jesucristo magnifica la ley de Dios. Nos muestra la excelencia de la ley de Dios. Y nos está diciendo que esto es así precisamente porque si tú vas contra los mandamientos de Dios, entonces vas a ser considerado como alguien muy pequeño en el reino de Dios. Y si por el contrario, a imitación del mismo Señor Jesucristo, tú tienes en gran estima los mandamientos de Dios, entonces serás grande en el reino de los cielos. Y aquí podemos hacer una reflexión sobre el Señor Jesucristo mismo. ¿Qué caracteriza la vida del Señor Jesucristo? Cuando miramos en los evangelios, pero incluso cuando miramos también en las profecías del Antiguo Testamento que describen cómo se iba a comportar el Mesías, el Hijo de Dios, cuando se encarnara en esta vida, vemos que su vida es básicamente una vida de obediencia a la ley de Dios. Es más, es una vida de deleite en la ley de Dios. El Señor Jesucristo se goza en cumplir con todos los mandamientos de Dios. En ese salmo que, como sabéis, inaugura el Salterio, es decir, el Salmo primero,
encontramos que se nos habla de nuestro Señor Jesucristo mismo. Y nuestro Señor Jesucristo es aquel del que está hablando el Salmo primero, y dice que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nuestro Señor Jesucristo tiene un deleite, un gozo, una alegría en la ley del Señor. Medita en ella y vive de acuerdo a la misma. Cuando contemplamos en los evangelios a nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta cómo su vida es una vida en la que, si me permitís que lo diga así, adorna la ley de Dios con su comportamiento. La tiene en gran estima. La ley está en el centro mismo, si lo puedo decir también de esta manera, del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo tiene un comportamiento tan extraordinario y tan destacado. Dice en uno de esos salmos que le anticipan también, el Salmo 40, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué Jesús es como es? ¿Por qué nos llama tanto la atención? Es porque la ley de Dios está en medio de su corazón y su comportamiento muestra realmente que la ley es fundamental para su vida. La ley en todo lo que implica de profundidad, como vamos a ver en este pasaje. Y por eso también el apóstol Pablo, a imitación de nuestro Señor Jesucristo, nos habla en términos excelsos, en términos de gran aprecio acerca de la ley de Dios. En ese pasaje, nuevamente uno de esos pasajes, ¿no?, que tiene una gran profundidad en la Biblia, que es Romanos capítulo 7, y está ahí hablando de la ley. Dice en el capítulo 7 y el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es verdaderamente santa, es algo especial, es algo que refleja el carácter mismo de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es el atributo de Dios que más se menciona en la Escritura? Es que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios no puede hacer el mal. Pues bien, su ley refleja perfectamente el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Pues cuando miramos los mandamientos de Dios, entonces nos hacemos una idea de cómo es Dios. Por eso la ley es tan importante, porque no se trata de decir, yo creo que Dios es así, o que Dios debería hacer esto. No. Cuando miramos los mandamientos, entonces vemos lo que a Dios le gusta y lo que a Dios le desagrada. Y eso refleja la profundidad, si lo puedo decir así, del carácter mismo de Dios. ¿Quieres tú saber cómo es Dios? Pues mira aquello que le gusta y lo que le disgusta. Y ahí tienes la imagen perfecta de cómo es Dios. En ese libro del Antiguo Testamento con el que concluye la Torá, es decir, la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, el libro de Deuteronomio, cuando Dios a través de Moisés le recuerda al pueblo lo que es su ley, ¿no? Todo lo que implica su ley y el hecho de que han sido redimidos de Egipto para guardar esa ley, pues es muy interesante, ¿no? Como este Dios en el capítulo 10, el Dios que les ha sacado de Egipto, una y otra vez llama la atención sobre la importancia que tiene la ley para ellos, que va a tener la ley para ellos, y les dice, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? ¿Qué pide Dios? Que guardes su mandamiento. ¿Pero por qué? Porque estos mandamientos reflejan quién es este Dios. Y si somos de este Dios, queremos imitarle en su excelencia. Queremos ser como Dios es en la excelencia de su carácter. Porque dice en el versículo 17, Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Ese es el gran problema de un mundo caído como el nuestro, que hacemos acepción de personas. Pero Dios no lo hace. Dios no toma cohecho. Dios no puede ser sobornado. Él es imparcial.
Y dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Así es Dios, y por eso tenemos que comportarnos de esta manera. Amaréis, pues, dice al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Y nos está mostrando, por tanto, que en la ley de Dios, como dice el apóstol Pablo, encontramos el mismo carácter de Dios, lo que es justo. ¿Por qué tenemos que comportarnos justamente con toda persona? ¿Por qué no tenemos que hacer acepción de personas? Porque la ley es justa. Porque Dios es justo. ¿Cómo podemos vivir de una manera distinta a cómo es Dios si decimos que somos de Dios? Eso es lo que está aquí diciendo. Y además dice, bueno, el mandamiento es santo, justo y bueno. Lo mejor que te puede pasar en esta vida es que guardes los mandamientos de Dios, la ley de Dios, porque es bueno para ti. Lo mejor que puede acontecernos es que guardemos la ley de Dios. Es el camino de vida para el cristiano. Nos preserva de todo tipo de peligros. Cuando examinamos los mandamientos de la ley de Dios en su profundidad, como hace el Señor Jesucristo, y vamos a ver con todo lujo de detalles cómo lo hace de una manera magistral en los siguientes versículos del Sermón de la Montaña, entonces nos damos cuenta que esta es la mejor manera de vivir en un mundo caído. No solamente que Él es así, sino que es que esta es la mejor manera de vivir en este mundo. ¿Quieres conocer la sabiduría de Dios para tu vida? Ya seas joven o mayor, ¿no? Pues este es el mejor camino, ¿no? A partir del versículo 21 del capítulo 5 nos va a mostrar la excelencia de la ley de Dios. ¿Y cómo debemos vivir en este mundo? ¿Quieres tú esto? Pues es así como debemos comportarnos, porque esto es algo bueno delante de sus ojos. Por tanto, el antinomianismo, que vuelvo a decir que es pensar que porque Cristo ha muerto por mis pecados, yo ya no tengo que vivir bajo la ley de Dios, entonces esto es algo que no está en la Escritura, porque Jesús recalca aquí que los mandamientos siguen estando vigentes, la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos. Sabemos que la ley ceremonial, los sacrificios, los tipos, que las sombras que apuntaban a Cristo, ¿no? El sacrificio en el templo, todo esto se ha cumplido en Él. Sabemos que las leyes civiles, ¿no? Que regulaban la existencia de Israel como una nación, hay una serie de principios de justicia, pero tampoco son de aplicación para nosotros hoy en día, porque nosotros no somos ahora una nación, la Iglesia está entre todas las naciones de la tierra. Pero los 10 mandamientos reflejan el carácter mismo de Dios, y esto es bueno para nosotros. Por tanto, Jesús aquí en este versículo 19 está dejando a un lado el antinomianismo. Está diciéndonos, la ley sigue siendo una regla de conducta para el cristiano a este lado de la eternidad, porque refleja el carácter de Dios, porque refleja a Dios y porque es la mejor manera de vivir en este mundo. Pero no solamente se refiere al antinomianismo, que ya he definido lo que es, sino también el legalismo en el versículo 20. Porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Incluso leyendo esto parece mucho más serio, ¿no? Lo que dice Jesús con respecto al legalismo, ¿no? Claro, un enemigo grande, ¿no? Aquí, ¿no? Los escribas y los fariseos eran los auténticos expertos de la ley, ¿no? Son los contemporáneos de Jesús fundamentalmente, los hombres más religiosos que jamás ha conocido este mundo. Y está diciendo aquí Jesús que si la justicia de sus discípulos no excede a la de los escribas y los fariseos, entonces no entraréis en el reino de los cielos. Ya no es simplemente que vas a ser llamado pequeño o grande en el reino de los cielos, sino es que no vas a entrar. Entonces el legalismo es algo muy serio. Es algo tremendamente serio. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es, como lo vemos, el comportamiento de los fariseos y de los escribas, ¿no? Los contemporáneos de Jesús, pero lo hemos visto también en la historia de la Iglesia. Es pensar que por obedecer a la letra de la ley, tú te vas a salvar. Si obedezco los mandatos de Dios, entonces yo me salvaré.
Eso es básicamente, de una manera muy resumida, lo que es el legalismo. Es tomar los mandamientos y decir, este mandamiento pues lo he cumplido, ¿no? Y este también, pum, vas haciendo cumplido. Pues ya me salvo, ¿no? Se pone de una manera muy popular, ¿no?, en nuestra cultura, ¿no? No, si yo ni mato ni robo, yo soy bueno. O cuando alguien, ¿no?, ya no está con nosotros, sí era una persona buena. Ese es el legalismo, pensar que tú has podido cumplir con la ley de Dios. ¿Piensas que has podido cumplir con la ley de Dios y que puedes ser salvo por ese cumplimiento que tú crees que has hecho de la ley de Dios? Y es aquí donde vemos la profundidad de lo que se está diciendo. Y Jesús, os reitero, lo va a explicar de una manera magistral a partir del versículo 21. ¿Qué es lo que aquí tenemos que notar en primer lugar? Tenemos que notar que la ley es mucho más profunda que simplemente la letra de la ley. Es decir, la ley es, como hemos leído en Romanos 7, dice el apóstol Pablo, espiritual. Es decir, la ley no es simplemente una letra, ¿no?, que te dice no matarás o no cometerás adulterio. Los ejemplos que pone Jesús. Es más profundo que eso. La ley es espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el apóstol Pablo es tan consciente de ello que ilustra su relación con la ley en el capítulo 7 de Romanos, refiriéndose al mandamiento más espiritual de los 10 mandamientos. Quizá lo estoy complicando un poquito, ¿no? Pero hay veces que tenemos que mirarlo así, con esta complicación. ¿Por qué digo el mandamiento más espiritual de los 10 mandamientos? Porque el último mandamiento, no codiciarás, sí que no puede ser entendido sino interiormente. Tú puedes decir, yo no he matado, yo no he robado, yo no he cometido adulterio, pero cuando el mandamiento te dice no codiciarás, entonces estamos en problema, ¿verdad? Porque eso es interno. ¿Quién ve el corazón? ¿Quién conoce la profundidad de tus deseos más íntimos? Y por eso Pablo, cuando habla de su propia conversión en Romanos 7, pone el ejemplo del último mandamiento, el 10º. ¿Cómo supe yo? Recordad que Pablo era un fariseo, un legalista, que pensaba que había cumplido con todo bien y que Dios le aplaudiría algún día, ¿no? Qué bueno eres, Pablo. No, Pablo dice, me di cuenta al pensar en este último mandamiento que realmente yo había roto la ley de Dios. No codiciarás. Entonces me di cuenta de que yo también he roto la ley de Dios porque codicio. Soy codicioso, ¿no? ¿Cuántas veces Jesús fustiga a los fariseos y dice, eran avaros y codiciosos? Muchas veces la manera en que usamos el dinero es una indicación de dónde está nuestro corazón. Pero dime cómo empleas tu dinero, ¿no? La codicia. Los fariseos eran codiciosos, eran avaros. Y Pablo reconoce esa realidad en su propia vida. Hay una realidad, por tanto, una espiritualidad de la ley que debemos apreciar. Por eso el legalismo no puede valernos. Porque si tú conoces la profundidad de la ley de Dios, que llega a la conciencia, entonces tú no puedes ser salvo por ti mismo. Sí, externamente la gente dirá, mira qué buena persona es. Pero si de verdad te comparas con la ley de Dios, entonces tú tienes que concluir que no eres tan bueno. No porque lo diga yo, sino porque lo dices tú mismo de ti mismo. Y eso es lo que está aquí diciendo el Señor Jesucristo, cuando nos dice que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no podemos entrar en el reino de los cielos. Tiene que haber algo mucho más profundo aquí en nuestra vida cristiana. Tiene algo que reproducirse en nosotros, una justicia mayor que de los fariseos. Alguno puede decir, pero esto es desesperante. Si esta gente tan religiosa no podía entrar en el reino de los cielos, ¿cómo voy a entrar yo? Bueno, aquí es donde está realmente el Evangelio. Porque lo que hace, si tú de verdad entiendes la ley de Dios tal y como es, entonces te vas a ver pecador, te vas a ver perdido y sin esperanza en este mundo. Si te comparas con otro, a lo mejor crees que eres mejor que otro y que por tanto Dios te va a salvar. Pero si te comparas con la ley de Dios, todos estamos perdidos, todos somos pecadores. Todos tenemos que reconocer que estamos en bancarrota espiritual. Pero eso es precisamente la razón por la que la ley de Dios está aquí con nosotros.
en primer lugar, porque la ley de Dios ha sido dada para mostrarnos nuestro propio pecado. Eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Este hombre, este apóstol, ¿no? Levantado por Dios para explicar el Evangelio, pero también la ley del Señor. La ley cumple una función siempre. ¿Qué función es la función de la ley? La función de la ley, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, es como la de un ayo que nos lleva a Cristo para que podamos ser justificados por la fe en Cristo. ¿Qué significa eso? El ayo era una especie de preceptor, ¿no? O educador, ¿no? Las clases pudientes, ¿no? En la antigüedad pues tenían como un maestro privado, ¿no? El niño, ¿no? Tú tenías dinero, pues soy un maestro para mi hijo, solamente para mi hijo. Y el ayo enseñaba los rudimentos de la vida, de las letras. Entonces dice la ley, dice Pablo, es un ayo. Es decir, la ley te muestra tu pecado para que tú, viendo tu pecado, acudas al único que puede perdonar tu pecado, que es Jesucristo. Por eso la ley es tan importante, porque yo no conociera el pecado, dice el apóstol Pablo, si la ley no dijera no codiciarás. Si no conozco la norma, entonces ¿cómo puedo ser condenado? Pero el pecado se muestra tal y como es, dice el apóstol Pablo, cuando nos miramos en el espejo de la ley. Tú puedes pensar que eres muy guapo, ¿no? Pero cuando te miras en el espejo y dices, madre mía, no pensaba que han pasado los años, ¿no? Las arrugas, el pelo se cae. Pero porque te miras en un espejo, el espejo de la ley. Si tú te miras en el espejo de la ley de Dios, entonces vas a ver tu pecado. Y por eso necesitamos la ley, para darnos cuenta de que la salvación no puede ser por la obediencia a la letra de la ley, porque hemos roto el espíritu de la ley, todos y cada uno de nosotros. ¿Somos conscientes de ello? ¿Te das tú cuenta de que has roto la ley de Dios? Que los mandamientos son mucho más profundos, que aquí no hacemos pie en la ley, sino que nos ahogamos, porque vemos nuestra maldad. Coge cualquier mandamiento, pero no la letra del mandamiento, sino la espiritualidad del mandamiento. Y verás que eres pecador, que soy pecador. ¿Y por qué es eso así? Esto es así para que, desesperados de nosotros mismos, acudamos a Cristo para ser salvos. Y he aquí donde está si lo puedo decir así, el secreto de nuestra salvación. Porque la salvación es en armonía con la ley de Dios. Es decir, ¿cómo nos salva Cristo? ¿De qué manera? Pues bien, Cristo nos salva honrando Él la ley de Dios, magnificando la ley de Dios. Eso es lo que Pablo escribe, ¿no? En esas palabras que nuevamente estamos hoy viendo, palabras muy profundas. Escribe en Romanos 8 y versículo 3. Dice, Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol? Intentaré poner de una manera muy sencilla para que todos lo podamos entender. Cristo vino para cumplir con la ley. Él vivió de acuerdo a la ley. Jamás rompió la ley. No la rompió ni en la letra ni en el espíritu. Él la cumplió perfectamente. Él magnificó a la ley de Dios. De una manera positiva, como hombre, como ser humano, como tú y como yo. Un ser humano, en ese sentido, perfecto, porque se conformó a la ley de Dios, en pensamiento, en palabra y en obra. Jamás dejó de hacer lo que era bueno. Y al mismo tiempo, llevó sobre sí en la cruz del Calvario las consecuencias de los transgresores de la ley. Ese es el otro aspecto. La ley dice, el hombre que pecare, el alma que pecare, esa morirá.
Todos merecemos morir. Todos estamos bajo la ira y la condenación de la ley, porque hemos roto la ley de Dios, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones incluso. Tantas veces, y eso atormenta la conciencia de tantos, ¿no? Recordamos algo que debimos hacer y no hicimos, y eso te sigue como un fantasma en tu vida. Ay, que no tenía que haber. Y no lo hice. Todo esto nos hace culpables a los ojos de Dios. Pero Cristo Jesús honró la ley de Dios hasta el punto de llevar Él, que no había roto la ley, la condenación de la ley en la cruz. ¿Por qué murió Cristo? Murió precisamente por eso, porque estaba bajo la ley. Y se puso en el lugar de los transgresores, es decir, nuestro. Y honró la ley totalmente, de una manera integral, con su obediencia y con su padecimiento por los requerimientos de la ley. Y entonces el apóstol está aquí diciendo que lo que era imposible para nosotros por la debilidad de nuestra carne, es posible ahora para nosotros ser salvos. ¿En quién? En Él. Porque Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado como ser humano para condenar al pecado. Para que ahora, notadlo, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es decir, la ley se honra totalmente en Cristo y se cumple, este es el Evangelio, en nosotros. Porque cuando estamos unidos a Cristo por la fe en Él, todo lo que es verdad de Cristo es verdad de su Iglesia. Él honró la ley, nosotros la hemos honrado en Él. Tremendo, pero eso es el Evangelio. Y por tanto lo que está diciendo es que somos salvos en la órbita de la ley de Dios. No somos salvos fuera de la ley, sino alrededor de la ley. Él la honró, la magnificó, para que nosotros seamos salvos en su comportamiento con respecto a la ley de Dios. Y por eso hay una seguridad de salvación. Él ha cumplido con la ley, pero lo ha hecho por mí. Y por eso puedo ser salvo. ¿Has puesto tú tu confianza en aquel que honró la ley? En aquel que es la justicia de la ley. Si es así, entonces eres salvo en Él. Y ahora que nosotros estamos en Él y hemos sido salvos por su obediencia a la ley, en todos los sentidos de esa obediencia suya a la ley, entonces hay un cambio en nuestra vida. Ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos, en palabras de Jeremías, en ese nuevo pacto que tenemos en la sangre derramada por el Señor Jesucristo, que se menciona en Jeremías 31 y se cita en Hebreos en el capítulo 8, y que tiene que ver, notadlo bien, con la ley de Dios. ¿Para qué has sido salvo? Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La ley de Dios ahora está escrita en el cristiano. ¿Cómo no vamos a guardar la ley? ¿Cómo no vamos a procurar vivir la espiritualidad de la ley? ¿Es eso posible? Es posible porque somos capacitados por el Espíritu Santo que ha escrito esa ley en toda su profundidad y espiritualidad en nuestros corazones. Por eso el cristiano dice aquí, no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y por eso hay esa batalla en el cristiano, porque como dice el apóstol, por un lado nos deleitamos en la ley de Dios, pero por otro lado seguimos batallando y luchando contra el resto del pecado que queda en nuestra vida. Algún día esa batalla terminará. La victoria ya ha sido obtenida en la cruz y algún día veremos esa victoria también en nuestra vida. Por tanto, vivimos de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios, también con respecto a su propia ley. Es en Cristo Jesús
es por el Espíritu Santo de Cristo Jesús que podemos vivir de acuerdo a esa justicia mayor que la que puede proporcionar las religiones de este mundo, porque es una obediencia espiritual, es una obediencia que magnifica la ley de Dios, una obediencia que descansa en la sangre derramada. De tal manera que cuando pecamos podemos siempre decir: Señor, perdóname también a mí, porque tú has pagado por mis pecados, para llevarme al cielo, pero también para honrar la justicia de Dios en su ley. Conforme a la misma, yo también quiero vivir. Y es así como entraremos en el reino de los cielos. Por tanto, damos gracias a Dios por su ley. Damos gracias a Dios porque su ley es santa, justa y buena. Pero, sobre todo, damos gracias a Dios por Cristo Jesús. Porque, como dice el apóstol Pablo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Quiera Él que todos y cada uno de nosotros podamos creer en Cristo y ser así salvos.